Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias en una mañana que está muy agradable a esta hora en la capital. Tenemos 13 grados de temperatura y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para esta jornada de jueves. Jueves 8 de septiembre tenemos previsto una mínima de 12 grados. La máxima se duplicará, será de 24 para hoy. ¿Qué pasa el viernes? Bueno, aparecen las lluvias como estaba pronosticado desde ayer. Mínima de 9, máxima de 13 grados, baja notoriamente la temperatura. Y el fin de semana arranca bastante similar, con cielo nuboso y algo nuboso. Mínima de 7 y máxima de 14 grados. Así las cosas es lo que dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para estos días. Bueno, algunos temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Les contamos que representantes de la tabacalera Montepaz fueron suplentes de la calle Pou en el Senado entre 2010 y 2015. Y además, vicecanciller de la calle Rea en los 90, una investigación de MBD Noticias que vamos a estar compartiendo con ustedes más adelante. También la consejera docente del CODICEN pasa raya desde el móvil al conflicto de la educación y al proceso de la llamada transformación educativa. Vamos a mostrarles la contracara al cara a cara que está realizando el gobierno por estas horas. Y también en el marco del mes de la diversidad en septiembre, 7 lugares emblemáticos de la capital se iluminaron con la bandera del arco iris que representa a las personas LGBTIQ+. Así las cosas, algunos de los temas que vamos a compartir hasta las 8:30 en esta primera edición. Vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @MBD Transporte, como siempre, todo lo que pasa en tiempo real con el tránsito en la capital lo aporta el CGM. Y ya aprovechamos para contarles que Pablo de María, desde Rodó hasta Rivera, estará cortado hasta las 20 horas. Está cortado desde las 7 de la mañana y seguirá así hasta las 8 de la noche. Esto por trabajos de hormigonado. Por otra parte, les decimos que Berro, desde Gabriel Pereira hasta Miguel Barreiro, también por trabajos de llenado de hormigón, estará interrumpido, pero hasta las 7 de la tarde, al tiempo que aquí en el centro, Mercedes, desde Ejido hasta Yaguarón, hasta las 10 de la mañana estará cortada esa intersección por trabajos de podas que realiza la Intendencia de Montevideo. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información. Como decíamos, la última medida del Poder Ejecutivo que, estimula al consumo de tabaco a flexibilizar la normativa actual sobre publicidad y abaratar los costos, habilitando nuevamente las cajillas blandas, como hemos venido informando en estos días, le restó posibilidades al ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, de ser electo este 30 de septiembre como director de la Organización Panamericana de la Salud. La decisión del gobierno de flexibilizar la política antitabaco generó sorpresa en la representación de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay. Según pudo saber MBD Noticias en las últimas horas, la delegación mantuvo contactos con la sede de la Organización Mundial de la Salud para evaluar el impacto del decreto que firmó el 2 de septiembre el presidente Luis Lacalle Pou. Está previsto que en las próximas horas se lleve a cabo un encuentro entre la representación de OPS y las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Su titular, Daniel Salinas, defendió la medida, dijo que leyó el decreto previamente y que favorece a los consumidores porque evita el contrabando y mantiene la principal advertencia sanitaria con los pictogramas. Sin embargo, previo a esta medida, el Poder Ejecutivo ya había hecho la primera concesión a la industria, permitiendo la importación de cigarrillos electrónicos, y se especula con nuevas desregulaciones antes de 2024. Las posibilidades de Salinas de conducir las políticas de salud de la región ya eran escasas antes de este último decreto presidencial, pero su impacto es fuerte porque eliminó a Uruguay como ejemplo mundial a la hora de aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para combatir el tabaquismo. Los rivales de Salinas representan a Panamá, Brasil, Haití, México y Colombia y tienen trayectoria en organismos internacionales a diferencia del uruguayo. La elección será en la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana que se realizará del 26 al 30 de septiembre mediante votación secreta. Vamos a cambiar de tema y, en realidad seguimos en tema y vamos a hablar de los vínculos del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la industria tabacalera, concretamente con la empresa Montepaz, principal impulsora
de los cambios permitidos por el Poder Ejecutivo en las últimas horas. Durante la campaña presidencial de 2019, esta compañía aportó más de $500.000 para que Luis Lacalle Pou llegara a la torre ejecutiva. En este contexto, el portal Sudestada informó ayer que previo a la aprobación del decreto, el asesor presidencial Nicolás Martinelli, ahora director general del Ministerio del Interior, visitó la empresa Montepaz y todo indica que fue para justamente llevar la noticia. El vínculo entre Lacalle Pou y Montepaz es de larga data, tal como lo marca Sudestada, al señalar que Eduardo Macera, vicecanciller de Luis Lacalle Herrera entre el 90 y el 93, fue suplente de Luis Lacalle Pou en el Senado entre 2010 y 2015 y en 2018 fue al Senado a representar justamente a la empresa Montepaz. Así las cosas, datos que siguen surgiendo a propósito de este asunto. Vamos a cambiar de tema ahora sí, porque la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, la FETIL, definió ayer un paro de 24 horas para esta jornada, un paro que se está concretando por estas horas. La decisión se tomó ante la suspensión para todos los afiliados al sindicato de la empresa distribuidora de helados Conaprole por participar de una asamblea y el despido arbitrario del presidente del gremio por parte de la empresa Fritrans. Ayer hubo negociaciones para intentar evitar el paro en el Ministerio de Trabajo, pero al ratificarse todas las sanciones, este paro que, como decíamos, está vigente por estas horas, se mantuvo. Para conocer más detalles, estamos en comunicación telefónica hasta ahora con Luis Goichea, dirigente de la FETIL. Goichea, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un saludo a la audiencia. Placer saludarlo, como siempre, Goichea. Bueno, más o menos ahí vamos relatando lo que ocurrió. ¿Esto fue así, efectivamente? Sí, en definitiva, el 31 de agosto se consuma el despido del presidente del sindicato, a pesar de que había habido una instancia en el Ministerio que había promovido una comisión para tratar de ver si podíamos avanzar. Esa comisión duró menos de una semana porque la empresa ratificaba el despido del presidente del sindicato y bueno, al ratificarse el 31 de agosto el despido, el 1 de septiembre se iba a hacer una asamblea de los trabajadores en la planta de Fritrans, con participación de la FITIL, prohibió el ingreso a los dirigentes de la FITIL, la asamblea se trasladó al sindicato de Conaprole, fue de 2 horas, 9:30 a 11:30, y nos encontramos que el 6 de septiembre comenzaron a llegar cartas de suspensiones y sanciones de observaciones a todos los trabajadores que habían participado en dicha asamblea, más de 30 y pico trabajadores. Algo inédito, ¿no?, en nuestro país, que por haber participado en una asamblea, justificando que dice que no habían marcado, cuando normalmente el sindicato ha comunicado históricamente los horarios de inicio y de finalización de la asamblea y nunca hubo una dificultad. En este caso todavía se prohibió realizarlo en el predio de la empresa, al aire libre, donde se realizaba normalmente, y luego sancionando a todos estos trabajadores que, a pesar de que el Ministerio intentó en el día de ayer poder dejar en suspenso la sanción y poder generar un ámbito para tratar el tema a fondo, que es el despido del presidente, la empresa se negó nuevamente a esto y bueno, por eso hoy estamos realizando un paro de 24 horas a nivel de toda la Federación Láctea. Goichea, el Ministerio intentó mediar en esta situación, pero bueno, no hubo acuerdos, digamos. Sí, la empresa ratificó las sanciones, dijo que no las iba a levantar ni dejar en suspenso, y bueno, el Ministerio dio por agotada, lo cual igual nos manifestó que en estos días, independientemente del paro que estamos realizando nosotros y de las sanciones, va a empezar a citar a través de una hoja ruta que va a armar a las partes, seguramente en las primeras instancias no en forma tripartita, porque hay hoy una situación muy tensa, ¿no? Decir que esto estamos hablando que es un área de la distribución. Dentro de la federación nosotros tenemos sindicatos de la industria, que fue lo que estuvimos en conflicto hasta hace poco por los consejos salarios, sindicatos de la distribución, que son los que se regulan por los ajustes de marzo y septiembre cuando aumenta la leche, y sindicatos de la recolección de leche y de servicio. Bueno, esta es un área y por eso también lo queremos aclarar, y el Ministerio lo tiene claro, y también la CIRU, que no estamos violentando lo que es la cláusula de paz, porque tiene que ver con un problema de un paro de la federación por una situación en la distribución y además por el hecho de sanciones que no estaban comprendidas dentro justamente de la cláusula de paz. Goichea, a propósito del producto, bueno, es un paro de 24 horas, no entienden que no va a haber faltante, digamos.
Bueno, el hecho es que hoy no se va a distribuir a nivel nacional por ninguna de las empresas, por lo tanto, hoy va a haber un resentimiento en la llegada de los productos, pero no va a haber faltante porque al ser el paro puntual de un día, naturalmente en el día de mañana y los días subsiguientes se recupera. Ni siquiera en la leche fresca o leche media vida, como decimos nosotros, porque eso ya en cada local o comercio tienen siempre un stock que permite tener un par de días más. O sea, mañana se regularizaría. Esto es una medida que tiene un impacto, sí, en la organización del trabajo de las distintas empresas, porque, bueno, se recibe toda la leche en todas las plantas, se procesa la mínimo imprescindible para que no haya pérdida y haya stock, y, bueno, todo eso le trastoca la logística de trabajo a nivel industrial y van a precisar un par de días para normalizar la situación. Bien, bueno, queda claro entonces, Luis Goichea, muchas gracias por estos minutos con MB Noticias. Sí, también decirle que además esta persona contrató rompehuelgas porque en el día de ayer, con el hecho de no trabajar toda la planta por las sanciones y observaciones, no salió con camiones que llevó gente que no es efectiva del trabajo. O sea que también con una provocación más que se lo dejamos claro al Ministerio y utilizando inclusive el contrato precario del MIDES, que lo viene utilizando cada vez que hay un problema o un conflicto en esta empresa. ¿Es la primera vez que pasa algo así? No, ya varias veces cuando han habido asambleas o medidas de los trabajadores de CEMESA, ¿no? Que es la Fritran, digamos, antes era CEMESA, perdón, de Fritran, sí. Y cuando entienden que hay una afectación a la empresa, a lo que es la distribución de helado, contrata a trabajadores con esta modalidad y sale con camiones que tiene ahí en la empresa de reserva para cuando hay una rotura de un camión o algo. O sea que sale a hacer la venta de los trabajadores efectivos con personal contratado, que además es contratado en el marco de los programas del MIDE, que bueno, tiene exoneraciones patronales, pero es para tareas distintas, no es para estas tareas porque no es para hacer la venta o distribución de los helados, ¿no? Bien, bien, bueno, queda claro también ese punto. Entonces, Goichea, ahora sí, muchas gracias, Bueno, gracias, un saludo a la audiencia. Muy bien, muy amable, que tenga buena jornada. Bueno, nosotros ahora, desde los estudios, salimos a las calles y nos vamos al contacto con el móvil de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día. Muy buenos días, José María. Estamos siguiendo en MBD Noticias el conflicto en la educación, este conflicto que comenzó en el Consejo de Formación en Educación, pero que también hoy está instalado en secundaria. A esta hora están ocupando los estudiantes del Liceo IABA, allí en la zona del Cordón, y también el Miranda, que hace unos días que ya viene con ocupaciones intermitentes de parte de los estudiantes y también de los docentes en el caso del Miranda. Y vinimos a conversar con la consejera del Consejo de la Directivo Central de la ANEP, Daisy Iglesia, en representación de los docentes. Una situación que se ha configurado en principio en el Consejo de Formación en Educación, pero ahora también a secundaria. Ayer el CODICEN quiso ser ocupado por sus funcionarios y no fue permitido. Buenos días a todos ustedes. Es una situación de conflicto que se extiende o que comenzó a eclosionar por el 16-15 de agosto, que abarcó inicialmente a formación en educación, o sea, donde se estudia para maestro, para profesor, pero que indudablemente los aspectos de las reivindicaciones ya se sabía que trascendían, porque la transformación que impulsa la mayoría de CODICEN no es solo para formación en educación, es para primaria, para secundaria. Ya las ATD de ambos subsistemas nombrados se habían expedido contrariamente a dicho proceso, pero además abarcaba otras reivindicaciones que comenzaban a aflorar, tales como la necesidad de adscriptos, la necesidad de medidas de seguridad, la necesidad de mantenimientos edilicios, que indudablemente estaban tanto en secundaria como en primaria. Por tanto, es un conflicto generalizado. Creo que la plataforma, además de la educación, está comprendida en el próximo paro dispuesto por el PIT-CNT el día 15. Se ha generado una dinámica de ocupaciones y desocupaciones. Yo puedo decir lo que nosotros planteamos desde el 17 de agosto al Consejo Directivo Central. El 17 de agosto les planteamos que era necesario abrir un marco de negociación
Es más, yo lo he señalado públicamente. Tuve ese día, era un miércoles, la oportunidad de comunicarme con quien coordina a los sindicatos de la educación, el profesor José Olivera, para señalarle si deseaban venir a una instancia, si ellos aceptaban, si se planteaba en Codicen, ir a una instancia con Codicen. Debo señalar que independientemente de lo que cada uno de nosotros piense sobre una situación que se desató en secundaria vinculado a licencias sindicales, no importa, ese día el profesor Olivera junto con otros estaba recibiendo la información, la estaba recibiendo en ese momento, que desde la Dirección General de Secundaria lo estaban denunciando penalmente. Y usted debe siempre ponerse en los zapatos del otro, sea como sea, así como se pide que se pongan los zapatos del Codicen en la situación del jueves en el Cerro, o de la mayoría del Codicen, también debe ponerse en todos los zapatos. No vaciló el profesor Olivera en decir que sí. Y yo dije, bueno, este planteo en Codicen va a ser reconocido y seguramente 17 de agosto se abra la instancia de negociación. La respuesta fue, lo aplazamos. Quedará en manos del Consejo de Formación en Educación, la negociación con su subsistema, lo aplazamos. Se me preguntó a mí si los estudiantes de formación docente habían tenido, que eran los que empezaban las ocupaciones, habían tenido alguna comunicación conmigo para pedir una instancia. Le dije que no, pero tanto el consejero Mazzoni como quien habla dijimos, pero salimos ahora y los llamamos. Y podemos ver si están dispuestos. No, aplazamos todo. 17 de agosto. El presidente del Codicen, Robert Silva, ha dicho que ya no hay más espacio de diálogo. Ayer mismo dijo que inclusive había que innovar y que en esto de las no ocupaciones, y que los docentes tenían sus consejeros, que es usted y el consejero Mazzoni en el Codicen, y allí ya estaba dada la participación. No sé lo que dijo el presidente del Codicen, pero los docentes no tienen sus consejeros. La ciudadanía tiene 2 consejeros en pie de igualdad con los demás, electos por otra vía. Los 3 consejeros que representan lo oficial han sido votados, han sido propuestos por el Poder Ejecutivo con venia especial de la Cámara de Senadores, y hay 2 que en iguales funciones que los demás llegamos al Codicen por otra vía, que fue por el voto docente. En relación con las afirmaciones de que está todo dicho, nunca en una situación conflictiva es pertinente eso. ¿Por qué? Porque usted espirala el conflicto, que es lo que se venía señalando del 17. Un conflicto que sube en espiral no le sirve a nadie, porque ya nadie mira, ya nadie habla y ya nadie negocia. Y en un conflicto usted tiene que encontrar puntos de encuentro para poder encontrar salida. Y es tan así que ayer hubo sesión de Codicen. Los estudiantes de formación docente que habían estado convocados con anterioridad y habían manifestado que no podían ir por razones de coordinación, propusieron ser recibidos el próximo lunes. Y serán recibidos el próximo lunes a la hora 17. Entonces, uno no puede decir, a mí me han señalado desde Codicen que yo le recargo las tintas al Consejo Directivo Central en lo que es apertura negociadora. Y yo he señalado, sí, porque es la autoridad encargada de coordinar la educación. Y ayer cuando votaban recibir por primera vez a los estudiantes, se dijo, porque la consejera Iglesias siempre señala que nosotros, vamos a tener un gesto, y sí, y hay que tener gestos. Pero deseaba decirle, porque ha habido versiones respecto a que ha habido instancias de negociación o de diálogo. Sí, esto es cara a cara, por ejemplo, que dice Robert. No, me refiero con los sindicatos y los gremios. Con los estudiantes será la primera vez el día lunes. Con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza hubo 3 en esta fecha. 2 estuvieron vinculadas a otros temas, o sea, a una innovación de contrato funcional que se quiere realizar por parte de Codicen.
En una de ellas, la del 24 de agosto, la coordinadora aprovechó para plantear, obviamente, los temas del conflicto porque no estaban en agenda. Recién en la última oportunidad. Y cuando usted pasa tanto tiempo de conflicto y sin negociar, cuando parece que la alternativa que queda sobre la mesa es aquí ocupan y yo desocupo, aquí ocupan y yo desocupo, y no estoy diciendo nada que no se haya dicho textualmente. Aquí ocupa, yo desocupo, usted no está encaminando las cuestiones de la mejor manera posible. Y eso es lo que señalamos, debe haber mayores instancias de negociación y no debe confundirse dialogar con negociar. Nosotros estamos ahora dialogando, no estamos negociando en una situación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y también tener en cuenta que si de todos los lados existe disposición a la negociación, lo que debería haber, y no hay, por lo menos en Codicen, y me consta, y es así, es un dossier, estos son los puntos que se piden, todo esto es lo que piden estos, un trabajo de tomar plataformas y decir, esto es innegociable, esto es negociable. Esto es medianamente negociable, la autoridad debe saberlo. Esa discusión en Codicen no está dada. Sin embargo, el presidente Robert Silva ha dicho que sí, que se ha cedido en cosas a los estudiantes, por ejemplo. Bueno, no sé, instancia de negociación y de resolución, yo desconozco en qué, yo no diría que se ha cedido, yo recuerdo una instancia de negociación donde estaba el consejero Mazzoni, estaba el consejero Gavito Sóboli, estaba quien habla y estaban padres, docentes de Delta del Tigre, hace tiempo atrás. Y allí se llegó a un acuerdo, no fue ceder, fue llegar a un acuerdo sensato, donde uno de los aspectos implicados era la seguridad. Cuando yo estuve después de un mes me dijeron en la seguridad fue todo bien. Lo que no nos llegaron fueron los ascriptos que nosotros estábamos pidiendo. Muchísimas gracias a la consejera Daisy Iglesias. Este es un tema que va a seguir y seguramente aquí en MBD Noticias lo vamos a seguir cubriendo en las próximas ediciones. Claro que sí, Luca. Muchas gracias por tu trabajo. También el saludo para nuestra entrevistada. Vamos con otros asuntos ahora que tienen que ver justamente con que el martes la Cámara de Diputados actuó como tribunal y aceptó los recursos de revocación presentados por ediles frente amplistas de Rocha y también de Río Negro. De esta manera frenó dos proyectos turísticos bajo el argumento de que se habían violado normas de ordenamiento territorial y también ambientales. La revocación, pero ustedes fue posible gracias a la mayoría de ediles del Frente Amplio y tres socios de la coalición multicolor, Cabildo Abierto, el PERI y también el Partido Independiente. Para conocer qué pasó concretamente allí, estamos en comunicación con Cecilia Rodríguez, que es concejala del Frente Amplio en el municipio de Jung. Rodríguez, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por el contacto y por la oportunidad de estar presente hoy, poder transmitir lo que viene ocurriendo por acá. Por un placer saludarla. Bueno, y concretamente, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué nos puede contar? Bueno, puntualmente esto inicia todo en el mes de enero, ¿verdad? Donde se presenta un proyecto de decreto como medida cautelar para transformar el territorio, transformación que se tiene que dar con instrumentos de ordenamiento territorial y que en realidad lo que se está pretendiendo acá es, digamos, acortar plazos y en realidad plazos que están establecidos por la ley y que en realidad lo que se pretendía o que se pretendió fue porque se manifestó en la Comisión de Legislación de la Junta Departamental que había apuro por sacar esta normativa, por lo cual eso nos hizo estar más atentos, más alertas, analizar lo que allí estaba pasando y ver que en realidad esto nos llevaba a algo que en realidad era, podríamos decir, que no era legal, o sea que se estaban violando como mínimo 3 leyes nacionales y como mínimo 2 instrumentos de orden departamental. A propósito de eso, si le parece, Rodríguez, vamos a explicar concretamente de qué se trata el proyecto. Bueno, básicamente el proyecto consta de 5 artículos, de los cuales 4 afectan directamente al ordenamiento de la ciudad de Jun
y tienen que ver con mayor edificabilidad, tienen que ver con cambios de uso de suelo, tienen que ver con cambios en la categoría de suelo y tienen que ver con ocupación de retiros. Eso en lo que refiere a Jun. Y en lo que refiere a Nuevo Berlín, Nuevo Berlín y San Javier, perdón, tiene que ver, y ahí está, se está modificando las directrices departamentales, donde hay una ley expresa que dice cuáles son las excepciones para poder llegar a modificar los tamaños de los lotes. Se pretendía, fraccionar en 200 metros cuadrados para programas públicos y privados. En líneas generales serían los 5 artículos. ¿Y esto a instancias de quién? ¿Quién lo promovía? Esto lo promovió el Ejecutivo Departamental, ingresó en la Junta Departamental de Río Negro, ingresaron proyecto de decreto rotulado como medida cautelar en función de lo que establece la Ley de Ordenamiento. Ley de Ordenamiento que nosotros, analizando el contenido, vimos que no era la forma, y acá que quede claro que es un tema de forma. Nuestros ediles transmitieron en la Junta cuáles podían llegar a ser los caminos para llevar adelante estas inversiones, por lo cual que quede claro que el Frente Amplio no está en contra de las inversiones, muy por el contrario, queremos darle garantías a los inversores, porque llegado el momento, ¿qué pasa si esto hoy estuviera vigente? ¿Qué pasa si ese inversor empieza a construir y el día de mañana hay un vecino que se ve afectado? Inmediatamente se va a ir a evaluar cuáles son las autorizaciones que tienen esas inversiones, y en realidad va a haber un permiso de construcción aprobado por el Ejecutivo Departamental. Y si un vecino se ve afectado por eso, ahí ¿contra quién va a ir? Contra el pueblo de Río Negro. Va a ser la Intendencia de Río Negro quien va a tener que pagar esa multa, esa demolición, porque en realidad, ¿por qué estamos seguros de esto? Porque no solamente lo decimos nosotros, sino también que contamos con la palabra de nada más y nada menos que el Director Nacional de Ordenamiento Territorial, que estuvo afín, y lo que manifestó fue totalmente acorde de lo que decía el Frente Amplio acá en Río Negro. Ahora, en el marco de la búsqueda de esas garantías, hubo buen diálogo con los otros partidos políticos, decíamos el PERI, también el Partido Independiente y Cabildo Abierto, ¿no? Sí, fue un trabajo, la verdad, destacado de nuestros compañeros diputados, que entendieron de lo que estábamos hablando, lo analizaron, lo estudiaron, lo llevaron adelante, y la verdad que la tranquilidad de que, más allá de que estas son cuestiones técnicas, se pudieron resolver de manera, si bien pueden decir, y es lo que hemos escuchado acá en el día de ayer, puntualmente, que eran cuestiones políticas, que se dijo y se desdijo, que se iba a apoyar y que no sé qué, primó lo técnico sobre lo político, pensándolo desde el tema de que en realidad la ley de ordenamiento es de interés general y no de interés particular, por lo cual eso nos da garantías para todos, desde el inversor hasta el ciudadano común que se pueda llegar a ver afectado por lo que sea. Pero dejar claro esto, el plan local de Jun, puntualmente, tiene previsto artículos para aumentar la edificabilidad con un informe técnico y con una comisión asesora que también está prevista en el plan local de Jun, cómo sería esa creación. Está muy bien. Entonces, a lo que vamos es que las herramientas estaban, las garantías están, pero nos pusimos a cortar pasos. En esto de acortar pasos, lo que nos lleva a que se haya perdido 8 meses. El Ejecutivo quería darle mayor, apurar estos tiempos, y bueno, 8 meses Claro, se perdieron. Claro. No sé si queda claro. También queda, por el otro lado, queda clarísima la idea, el concepto quedó claro, y también que hubo entendimiento, que eso es muy importante. Estamos sin tiempo, estamos cerrando prácticamente el informativo, así que Cecilia Rodríguez, concejala del Frente Amplio en el municipio de Jun, muchas gracias por estos minutos para MB Noticias. Bueno, gracias a ustedes, y espero haber sido lo más concreta posible y clara. A las órdenes cuando lo gusten. Concreta y clara, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa muy breve y venimos para el tramo final.
Le dije cortita la tanda y cortito el saludo, porque ya son las 8:30 de la mañana. Quédese en la pantalla de TV Ciudad, que ya arrancamos con Ciudad Viva. Hoy programón y encima nos vamos a Charco, quédese.